A veces yo suelo definir el ajedrez como boxeo mental y la partida que vamos a disfrutar hoy realmente merece ese calificativo. Estamos en Dortmund, Alemania, 1994 y se enfrentan nada menos que Anatoly Karpov a los 43 años y Viktor Korchnoi a los 63. La partida fue larguísima, durísima y buenísima. Este combate feroz en el que ambos estuvieron mejor y peor alternativamente duró 72 movimientos. Me he saltado los 50 primeros. Yo les sugiero que los busquen en las bases de datos, en internet y los disfruten porque toda la partida es un toma y daca constante, está mejor uno, está mejor el otro y se llega a esta posición donde empieza, digamos, lo más interesante de una partida, insisto, muy interesante en su totalidad. Bueno, para empezar, evaluar esta posición no es nada fácil. A primera vista, lo primero que podemos ver es, bueno, las blancas tienen un peón de ventaja, además tienen este peón pasado, además su rey está más protegido que el rey negro. Podríamos deducir que las blancas están mejor, pero me temo que eso no es cierto, porque en realidad las negras están mucho mejor coordinadas que las blancas. Como pueden ver, la posición blanca está un poco deslavazada, este peón está débil y atacado, este peón pasado en realidad es un peón débil, que ahora mismo está atacado por dos piezas. Además, si las blancas se empeñan, digamos, en defender ese peón, jugando ahora a 5, la torre negra con torre B8 podría penetrar por el flanco de dama, combinado con este peón débil, como decía. En fin, la situación dista mucho de ser ventajosa para las blancas. Entonces Karpov, insisto, 43 años, Korchnoi 63, Karpov ve que necesita, digamos, remedios drásticos y llega a la conclusión de que lo mejor que puede hacer, y de hecho tenía razón, ustedes pueden comprobarlo con sus amigos inhumanos, la mejor jugada blanca en esta posición es sacrificar ese peón débil jugando E4. ¿Por qué? Pues porque si las negras toman con el peón de D, el alfil se incorpora al juego muy activamente, alfil por C4 atacando a la dama, y ya las cosas habrían cambiado mucho a favor de las blancas. Por tanto, hay que tomar con el otro peón, porque no tomar ese peón no tendría sentido. F por E4, y eso libera a este peón pasado que de pronto tienen las blancas en la columna F. F5, Korchnoi aquí tal vez podría haber jugado dama F6, pero bueno, no me quiero meter en sutilezas en una posición, en una partida tan compleja como esta, ¿no? Korchnoi lo que hizo aquí fue dama E7, y entonces Karpov rápidamente es coherente con el sacrificio de peón que ha hecho y sacrifica otro. Sacrifica este peón que aparentemente era tan importante pasado en A4, porque se da cuenta que es muy urgente armonizar sus piezas de manera que su posición sea más sólida. Y entonces juega caballo D1. De hecho, Korchnoi da por bueno el plan de Karpov y no se come el peón, porque si, por ejemplo, torre por A4, caballo E3, atacando el peón de D5, el de G4, etc., las blancas lograrían una posición ya mucho más armónica. Por tanto, Korchnoi dice, aquí lo importante es la actividad, y juega torre B8 atacando la dama y dejando vivo el peón de A4, al menos por ahora. La dama se va a A5 tocando el peón de D5. Korchnoi lo defiende con alfil C6. Karpov avanza un paso más con su peón de F, va a F6, Korchnoi pone su dama en E6 y Karpov juega caballo E3, intensificando la presión sobre los dos peones débiles de las negras, el de D5 y el de G4. Korchnoi, lógicamente, como tiene esos peones defendidos por ahora, juega torre B3 atacando el caballo. Pero entonces Karpov contraataca dando el jaque en A7 con la dama, a lo cual lo mejor es taparse con el alfil en B7 y ahora A5. Este peón al final va a resultar útil. Se está amenazando A6
No importa que el caballo esté indefenso porque entonces caería el alfil de B7. Bueno, como ven, aquí hay realmente muchísima tensión en esta partida. Y este, además, es uno de los momentos importantes, esta jugada y la siguiente. Aquí Korchnoi decide jugar alfil F8 para cambiar ese alfil de diagonal y llevarlo a H6, lo cual no es una mala idea en sí misma, pero claro, en esta posición tan complicada la táctica, la precisión, el detalle son muy importantes. La mejor estrategia de las negras aquí hubiera sido jugar dama C8 con la idea de obligar al cambio de damas, si A6, dama A8. Eso hubiera obligado al cambio de damas y hubiera dejado a las negras en una buena posición. En lugar de eso, él juega alfil F8. Y aquí Karpov omite un golpe que podía haberle dado la victoria. Él jugó, bueno, ahora les digo lo que jugó, pero él debería de haber jugado A6, con la idea de desviar a la dama negra, de donde está, traerla al flanco de dama, para que así la dama blanca pueda penetrar hacia el flanco de rey. Por ejemplo, contra A6, dama por A6, dama B8 atacando el alfil de F8, y si entonces alfil de 6 atacando la dama se va a E8, amenaza jaques por aquí, por H5, etc. Eso hubiera sido muy bueno para las blancas. En lugar de eso, Karpov juega torre F4, y como van a comprender enseguida, en realidad es una jugada muy lógica, porque torre G4, Karpov daba por supuesto que después de alfil H6, atacando la torre y presionando también sobre el caballo de E3, su jugada F7 era fortísima, dado que si ahora alfil por F4, las blancas coronan una segunda dama. Bien, pero ¿cuál sería la enorme sorpresa de Karpov cuando Korchnoi se come la torre y permite que Karpov tenga dos damas, alfil por F4, y ahora vamos a poner esta torre al revés aquí, las blancas coronan en F8 y eso que ven allí es una segunda dama. Las blancas tienen dos damas, alfil por E3 jaque, rey H1. Bueno, les dejo un momento que evalúen esta posición, que es complicadísima. En su vida van a ver ustedes muy pocas partidas con tres damas en el tablero, una negra y dos blancas, así que es importante que ustedes intenten captar un poco las sutilezas. Aquí los detalles, los factores esenciales de la posición son, aparte de las tres damas, evidentemente, son que este rey blanco está en peligro de muerte a pesar de que las negras tengan solo una dama en lugar de dos. Y por supuesto, las blancas también tienen amenazas, no solo con sus dos damas, no hace falta explicarlo, sino que al final este famoso peón de A5 pues también es peligroso. Entonces, Korchnoi juega alfil H6, acosando a la segunda dama blanca para que no pueda atacar rápidamente. Además, como hay amenazas por este lado, por el flanco de rey y por la retaguardia blanca, esa dama debe de retroceder a F2 lo antes posible. Bien, ¿y cómo seguir ahora? Bueno, pues desclamando a este alfil de B7 y jugando alfil G7, que de paso toca este peón que está ahí un poco débil, aunque de momento esté defendido por las dos damas. Entonces Karpov dice, bueno, muy bien, ahora sí que hay que volver a sacrificar el peón de A5, porque ciertamente la armonía de las piezas negras es muy grande, aunque solo tengan una dama contra dos, y el rey blanco está en peligro. Entonces Karpov juega A6. ¿Cuál es la idea? Pues que si alfil por A6, entonces la dama de F2 va a F7, y eso daría la iniciativa a las blancas y mucha ventaja blanca. Por tanto, claro, esa no sería una buena idea, hay que hacer alguna otra cosa. ¿Qué se puede hacer en esta posición? Pues torre F3, evitando que la segunda dama blanca vaya a F7.
y contra dama E1, ahora sí, alfil por A6. Y Cosnoy sigue teniendo, digamos, todas sus piezas bien conjuntadas, pero todavía falta lo mejor. Karpov ataca a esa torre con alfil E2 para ir mejorando un poco su posición. Cosnoy retrocede con la torre a F7 atacando la dama blanca, una de las damas blancas, que va a C5, y ahora es cuando Cosnoy realmente remata esta partida de una forma magistral, poniéndole una guinda de oro, ¿no? ¿Qué es lo que hace para rematar con una dama contra dos? Bueno, él dice, vamos a ver, el rey blanco está súper débil y debo eliminar a este alfil, que es uno de sus mejores defensores, porque protege casillas muy importantes. ¿Cómo lo elimino? Sacrificando uno de mis peones pasados. C3, dama de C5 por C3, alfil por E2, dama de E1 por E2, ahora dama F6, se amenaza mate en F1, esta dama del C3 baja a C1 para evitarlo, alfil H6 atacando la dama, ahora dama B1, y ahora dama, como este peón está atacado, primero dama F5 para apuntalar bien la posición, y ahora contra rey G1 para mejorar un poco a ese rey, torre C7, y Karpov tuvo que rendirse porque ante la amenaza torre C1 jaque, las blancas no pueden hacer nada realmente importante. Bueno, esta partida, la juegue quien la juegue, es muy impresionante, pero es que además, insisto, la jugaron cuando tenían 43 y 63 años. Es una de esas ocasiones en las que el hecho de que el perdedor se vaya a su casa o al hotel con un 0 tiene algo de injusto, en mi opinión, ¿no? Aquí los dos jugadores merecerían primero un gran aplauso y el perdedor tal vez algún premio de consolación. Pero fíjense que esto todavía aumenta más el mérito de Cosnoy, que tenía 63 años, pero es que a los casi 80, y yo estaba allí en Gibraltar 2011, le ganó nada menos que a Fabiano Caruana. Cosnoy es sin duda uno de los casos más increíbles de la historia del ajedrez.